Bueno, en este video vamos a explicar el problema número 9 del trabajo práctico de cinemática, de la segunda parte, que es movimiento en el plano. Bien, bueno, el enunciado dice: un niño hace girar una piedra en un círculo horizontal situado a 1,9 metros sobre el suelo por medio de una cuerda de 1,4 metros de longitud. Bien, la cuerda se rompe y la piedra sale disparada horizontalmente, golpeando en el suelo a 11 metros de distancia. ¿Cuál era la aceleración centrípeta de la piedra mientras estaba en movimiento circular? Bien, bueno, lo primero entonces es representar la situación, ¿sí? Aquí vemos al niño que está con una piedra y esa piedra está girando en el plano horizontal, ¿bien? De esta manera. Entonces, ese objeto, esa piedra que está girando, en un momento la cuerda se corta y el objeto sale disparado en una cierta dirección, ¿bien? Bueno, vamos a ver ahora justamente en qué dirección sale la piedra, ¿bien? Entonces vamos a analizar cada punto en la trayectoria, ¿bien? Diferentes puntos en la trayectoria. Observemos que si la cuerda se corta en un instante determinado, ¿bien? La piedra esa vamos a ver en qué dirección sale, ¿sí? Vamos a ver si sale con una inclinación hacia arriba, si sale en forma horizontal o si sale con una inclinación hacia abajo. Eso es lo que vamos a analizar ahora en los próximos pasos. Vamos para esto a tener una vista superior. Vamos a imaginar que miramos, colocamos una cámara arriba, ¿sí? Y vemos el objeto que está girando, ¿bien? Describiendo una circunferencia de radio R, ¿bien? Este objeto está girando con una cierta velocidad angular y tiene una cierta velocidad tangencial. Recordemos que en todo movimiento circular hay una aceleración centrípeta, ¿sí? Que es la encargada de cambiar la dirección del vector velocidad. Bien, esa aceleración centrípeta es la que nos está pidiendo el problema que averigüemos, ¿sí? Fíjense que esa aceleración centrípeta está todo el tiempo está cambiando de dirección y apunta hacia el centro de la circunferencia, ¿bien? Entonces, para calcularla, el módulo de ese vector de la aceleración centrípeta se calcula como la velocidad al cuadrado dividido el radio. Cuando hablamos de velocidad estamos hablando de esta velocidad a la que se desplaza la partícula tangencialmente, ¿bien? También la podemos calcular como la velocidad angular al cuadrado por el radio. Bien, recordemos que la velocidad angular es la velocidad, es el módulo de la velocidad dividido el radio. Bien. Vamos ahora a analizar un poquito más la situación. Recordemos que si hay una aceleración centrípeta, ¿sí? Aparece una fuerza, ¿sí? Que tiene que provocar esa aceleración. En este caso, como estamos hablando de una piedra que está sujeta por una cuerda, esa fuerza es la tensión, ¿sí? Es una tensión que apunta hacia adentro, es una fuerza que apunta hacia el centro de la circunferencia. Bien, esa fuerza está actuando todo el tiempo, ¿sí? Es la responsable de estar cambiándole la dirección al vector velocidad. Bien, entonces en diferentes posiciones va a estar la tensión, hasta que llega un momento que esa cuerda se corta, ¿sí? En una posición cualquiera. Entonces, al cortarse, lo que va a ocurrir es que la tensión desaparece, ¿sí? Porque es justamente el mecanismo que hace la fuerza. Entonces, al cortarse, el objeto ya no está sometido a ninguna fuerza, ¿sí? Porque en un principio estaba la tensión que curvaba el vector velocidad, y ahí, al cortarse la cuerda, el vector velocidad ya no puede más seguir el movimiento circular, por lo tanto sigue en línea recta, si no hay ninguna fuerza aplicada. Bien, vamos a ver esto en movimiento. Ahí observemos que el objeto está con movimiento circular y cuando la cuerda se corta, sigue en línea recta. Bien, bueno, vamos a ver qué pasa entonces en este problema en concreto, que el chico está haciendo girar esa piedra a una cierta altura respecto al suelo. Y vamos a ver justamente qué es lo que va a pasar con esa piedra. Recordemos que esta piedra está girando y al llegar
justamente a una posición determinada, se corta la cuerda y entonces habíamos dicho que de las posibles velocidades con las que va a salir el objeto, justamente nos quedamos con la que sale en dirección horizontal, bien, por lo que acabamos de decir, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Por lo tanto, esa es la velocidad que va a tener. Pero bueno, vemos claramente que no va a salir en línea recta, porque recordemos que se corta la cuerda y desaparece la tensión, pero el peso es una fuerza que está siempre actuando sobre los cuerpos, por lo cual estamos hablando de la presencia de la aceleración gravitatoria, ¿sí? La aceleración de la gravedad. Por lo tanto, el objeto, lejos de seguir una trayectoria recta, va a describir una trayectoria parabólica. Bien. Entonces vamos ahora a analizar esta parte del problema, que es la trayectoria parabólica, y para esto vamos a establecer un sistema de referencia. Bien. Bueno, colocamos un par de ejes coordenados, X e Y, de tal manera de hacer coincidir el eje Y con la posición de la partícula, para tener conocimiento de las coordenadas X e Y. Bien, observemos que la trayectoria parabólica se describe entonces en ese marco de referencia, y las ecuaciones que vamos a utilizar son las ecuaciones de movimiento parabólico. Bien, como decíamos antes, estamos en un movimiento que actúa la gravedad, ¿sí? Y que apunta siempre en la dirección vertical y hacia abajo, ¿sí? Es decir, hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, las ecuaciones de movimiento son estas. Observen que como el vector aceleración es un vector que apunta hacia abajo, ¿sí? Y en nuestro sistema de referencia hemos tomado el eje Y positivo hacia arriba, este vector tendría signo negativo, por lo tanto aparece el negativo acá en la expresión. Bien. Observemos que también tenemos las expresiones para las componentes del vector velocidad, ¿sí? Que en cada instante de la trayectoria va a ir modificándose la velocidad conforme a esta expresión, ¿sí? O sea, aquí tenemos las componentes, X e Y de la velocidad. Bueno, nosotros necesitamos la posición inicial de la partícula, bien, que sería la posición de la que parte cuando empezamos a estudiar el movimiento, que el movimiento lo empezamos a estudiar cuando se corta la cuerda. Entonces, en nuestro sistema de referencia, la altura inicial es desde el suelo hasta donde está el objeto, que lo conocemos, y el x sub 0 en nuestro sistema de referencia es igual a 0, ¿sí? Porque fíjense que ubicamos el 0 del x coincidente con el eje Y. Y sabemos que va a recorrer una cierta distancia d hasta que toca el suelo. Bien, ese dato es muy importante porque ese es el punto final de la trayectoria y conocemos las coordenadas X e Y. Fíjense que la coordenada en X va a ser la distancia d y en Y va a ser 0, ¿sí? Porque llegó al suelo, nuestro sistema de referencia, el 0 estaría aquí abajo. Respecto a las velocidades, observen que aquí tenemos velocidad inicial en Y, velocidad inicial en X, ¿sí? También en las ecuaciones horarias para la velocidad. Observen que esas velocidades en X y en Y son las componentes del vector velocidad, ¿sí? En nuestro caso, como arrancamos a estudiar el movimiento aquí cuando se corta la cuerda, en el tiro parabólico esa velocidad corresponde con la velocidad inicial. Bien, tenemos que descomponer esa velocidad inicial en los ejes. Recordemos que si tenemos un vector con un ángulo determinado, ¿sí? Respecto al horizontal, las componentes las podemos obtener con trigonometría, ¿sí? Es decir, fíjense que la componente en X, que va a ser esta, que está aquí en la horizontal, si nosotros nos concentramos en este triángulo rectángulo, esta componente en X es el lado adyacente a este ángulo. Bien, recordemos que en el triángulo rectángulo tenemos el ángulo recto, enfrente tenemos la hipotenusa, y el ángulo θ se forma entre la hipotenusa y este lado, ¿sí? Este cateto. Por eso se llama cateto adyacente, que la obtenemos con el coseno de θ, ¿sí? Y la componente en Y, fíjense que corresponde a la longitud de este segmento, que sería el opuesto, ¿sí? El cateto opuesto al ángulo. Y el opuesto siempre vamos a usar el seno, ¿sí? Entonces, observemos que la componente en X va a ser el módulo de este vector, ¿sí? Que sería la hipotenusa, por el coseno del ángulo, ¿sí? Eso nos va a dar la componente en X para la velocidad inicial. Y la velocidad inicial en Y va a ser justamente la velocidad inicial, ¿sí? Esta longitud, por el seno del ángulo que nos va a dar la longitud del lado opuesto, ¿sí? El cateto opuesto, este va a ser la longitud entonces de la componente
en i de la velocidad inicial. En nuestro caso en particular, si colocamos un vector velocidad genérico, observemos que nuestro ángulo para nuestra velocidad inicial es 0. ¿Sí? Si lo tomamos respecto a la horizontal, el ángulo es 0 con la velocidad con la que sale la partícula inicialmente. ¿Sí? Entonces, nuestras ecuaciones reemplazamos θ por 0 y observemos que, por ejemplo, la función trigonométrica seno, el seno de 0 es 0, por lo tanto la componente en i va a ser 0, y el coseno de 0 es 1, por lo tanto la velocidad inicial en x es justamente coincidente con la velocidad inicial de la partícula. Y esta velocidad v sub 0 es la que tenemos que averiguar, ¿sí? Y es la velocidad con la que sale la piedra al cortarse la cuerda. Volvemos entonces a las ecuaciones de movimiento parabólico, y la condición que conocemos, ¿sí?, para resolver este problema es que para un tiempo t' determinado, la posición en i va a ser 0, es decir, la partícula va a estar en el suelo, y en ese mismo tiempo recorrió una distancia d, que es la que habíamos mostrado hoy. Esta distancia, en un cierto tiempo, cuando la partícula va recorriendo su trayectoria, cuando llega al suelo, en ese instante, la partícula horizontalmente recorre una distancia d, y observemos que la coordenada i es 0. Entonces, con esa condición vamos a plantear nuestro sistema de ecuaciones. Observen que reemplazamos el tiempo por ese tiempo t', y despejamos, fíjense que de la ecuación de arriba, o sea, de la ecuación de i, despejamos el tiempo, que es el tiempo que tarda la partícula en llegar a 0, ¿sí?, a la coordenada i igual a 0. Y fíjense que si bien tenemos esta expresión, podemos calcular el valor porque ya nos quedan funciones de datos conocidos, ¿sí?, los datos que nos da el problema. Por lo tanto, el tiempo t' nos queda 0,62 segundos. Ahora, con ese tiempo nos venimos a la ecuación de x, ¿sí?, sabiendo que en ese tiempo t' recorre una distancia d, y podemos expresarlo como que la velocidad inicial en x, que en definitiva es la velocidad inicial que estamos buscando, es la distancia sobre el tiempo t', ¿sí? Esto podemos expresarlo, podemos calcularlo directamente con el dato de t', la distancia d la conocemos, que son los 11 metros, o podemos trabajar la expresión para reemplazar t' en esta expresión y ver justamente la expresión final para la velocidad inicial en x. Son dos caminos, ¿no? Pero recuerden que nosotros tenemos estos datos, entonces siempre es bueno expresar nuestros resultados en función de los datos del problema y después, como paso final, reemplazar, más que nada para evitar errores en los cálculos, ¿sí? Entonces, calculando con los datos que tenemos del problema, podemos calcular la velocidad inicial en x, y nos da 17,66 metros sobre segundos. Esa velocidad inicial en x, recordemos que es la velocidad con la que va a salir la partícula en el tiro parabólico, ¿sí? Y en definitiva es la velocidad v, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que esta velocidad tiene dirección horizontal y por eso está completamente en x. Bien, por eso la velocidad inicial es la velocidad v. Entonces, si volvemos al problema, lo que nos pedía era la aceleración centrípeta. Y habíamos dicho que lo podemos calcular como la velocidad al cuadrado sobre el radio. El radio también lo tenemos, ¿sí? Así que podemos calcular con estos datos ya la aceleración centrípeta. Y esto nos va a dar 222,89 metros sobre segundos al cuadrado. Observemos las unidades, ¿sí? Aquí el cuadrado afecta al valor y a las unidades. Es decir, que aquí nos va a quedar metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y como está dividiendo metro, cancelamos el cuadrado con el metro del denominador y nos queda metros sobre segundos al cuadrado, que es la unidad de la aceleración. Bien, entonces este es el resultado final del problema. Observemos que si nosotros quisiéramos averiguar la velocidad angular con la que está girando el objeto, para tener una idea, podemos hacerlo, ¿sí? Podemos hacerlo, no lo pide el problema, pero vamos a calcularlo para ver cuántas vueltas por segundo está dando este objeto, ¿sí? Recordemos que la definición de velocidad angular es velocidad sobre el radio, así que la podemos calcular y nos da 12,62 1 sobre segundo. Fíjense que este 1 sobre segundo sale de cancelar aquí las unidades de metro. Bien, ¿qué es ese 1? 1 sobre segundo indica radianes sobre segundos. Bien, recordemos que el radian es una magnitud adimensional. Bien, no tiene unidades en sí.
Por lo tanto, este 1, ¿sí? Cuando tenemos una velocidad angular como 1 sobre segundos, estamos hablando de radianes sobre segundos. Bien, podemos usar los factores unitarios para poder convertir esta unidad de radianes sobre segundos, por ejemplo, a revoluciones sobre segundo. Bien, entonces vamos a usar lo que es el concepto de factores unitarios. Aquí multiplicamos por una equivalencia, ¿sí? Aquí decimos una revolución son 2 pi radianes, de manera tal de que siempre nos quede las unidades para cancelar. Bien, entonces en el numerador aquí deberíamos tener radianes para poder cancelar con el radián de arriba, y nos va a quedar, fíjense, las unidades que nos quedan son revoluciones sobre segundos. Si hacemos los cálculos, esto nos da 2 revoluciones sobre segundos. Es decir, que este objeto, con la velocidad que calculamos recién, está girando, realizando 2 revoluciones por segundo. Es decir, esa velocidad es la que está girando el objeto. Si queremos convertirlos en revoluciones por minuto, por ejemplo, para poder usar los factores unitarios y dar un ejemplo más, fíjense que aquí multiplicamos 2 revoluciones sobre segundos por una equivalencia. Por ejemplo, si queremos obtener revoluciones sobre minuto, la equivalencia que vamos a utilizar es que 60 segundos equivale a un minuto. Bien, por eso es un factor unitario. Unitario porque sería una equivalencia y factor porque está multiplicando. Bien, fíjense que aquí el segundo que está como denominador se cancela con el de arriba y nos va a quedar revoluciones sobre minutos. Si hacemos este cálculo, ¿sí? Nos queda 120 revoluciones sobre minuto. Bueno, esa es la velocidad a la que está girando este objeto, esta piedra que está atada por una cuerda. Bien, esto se puede indicar como 120 RPM, ¿sí? Que es la abreviación de revoluciones por minuto. Bien, bueno, entonces está girando con esta velocidad angular. Fíjense que estaría haciendo 2 revoluciones o 2 vueltas por cada segundo que transcurre. Bueno, espero que les sirva para comprender los conceptos involucrados en este problema respecto a lo que es el movimiento parabólico y movimiento circular uniforme.